Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, llegamos a nuestra estación de Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy, ¿qué estaremos viendo? Hoy estaremos viendo la historia de un varón llamado Jonás. Bueno, una historia bastante conocida por los niños, porque es una historia que siempre a los niños se les enseña en las escuelas bíblicas, ¿no? Vamos entonces a ver esta historia de Jonás. Vamos a tratar de darle alguna introducción para que ustedes medianamente conozcan esta historia y puedan tomar una idea de quién era Jonás. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tal cual como lo hacemos en historias muy extensas, vamos a ir seleccionando solo algunos versículos, porque sería imposible desarrollarlos a todos. Prácticamente sería todo el libro de Jonás. Versículos claves los desarrollamos un poco para que entiendan la historia y el significado, la profundidad de algunos versículos. Luego ustedes pueden leer toda la historia en sus hogares. Yo voy a ir tomando los puntos más sobresalientes de la misma. Entonces dice la Escritura que Dios le habla a este varón Jonás. Hay gente que está deseando, obviamente, que Dios le hable, y hay otros que quieren que Dios no le hable. En este caso, Jonás era de los que querían que Dios no le hable, no le hablase. ¿Por qué? Porque él quería evitar la responsabilidad. Tenía dos cuestiones: por un lado la responsabilidad y por otro lado el temor al fracaso. El temor al fracaso lo vamos a ver luego, porque siempre que Dios te encargue una tarea, puede fallar, podés fracasar, o no podés, quizás puede no haber sido tan efectivo tu mensaje, tu enseñanza, o podés no haber asimilado correctamente el mensaje de Dios o tenido las fuerzas y la dedicación para llevarlo tal cual como Dios te lo pidió. Aquí, en esta historia, dice la Escritura, este varón realmente no quería que Dios le hable, y cuando Dios le habló y le pidió esto, le dijo: vete a Nínive, una gran ciudad, predícales, háblales, dile que van a ser destruidos si no se arrepienten, porque la maldad ha subido delante de mí. Dice entonces la Escritura: Jonás se levantó, el verso 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora lo tenemos a Jonás, primero, que no quería que Dios le hable, porque esto es un punto importante. A veces no queremos oír lo de Dios, que es contrario a nuestro deseo. Tenemos un predicador que nos dice: cambiemos de actitud. Si cometemos errores, tomemos un tiempo de restauración. Hagamos la voluntad de Dios, pongamos todos esfuerzo, porque somos todos parte de una congregación, y pidamos a Dios que haga su voluntad. Él sanará si está en su voluntad. Él nos tocará, buscaremos su espíritu, buscaremos sus milagros, buscaremos sus manifestaciones, pero siempre todo quedará a la soberanía de Dios, sujeto a ella, ¿no? Por lo cual hay que venir, ser responsable, hacer las cosas bien, prepararse para encontrarse con Dios, examinarnos a nosotros mismos y demás. Cambiar de vida. Pero luego tenemos otro que nos dice: vamos a buscar de Dios y vamos a hacer un espectáculo, vamos a tener muchas luces de colores, vamos a tener un espectáculo de primer nivel, vamos a traer a los mejores cantantes, vamos a hacerlo en el mejor lugar de la ciudad, vamos a declarar sanidad para todos, o profetizamos para que todos son sanos, vamos a hacer un decreto contra los huracanes,
un decreto para que tu marido no se vaya de tu casa, y no te exigen nada, entonces esa es la voz de Dios que querés oír. Y esto es alimento para los falsos profetas. Pero cuando viene la voz de Dios, dice que en un momento el pueblo pidió voz de Dios, y Dios le dijo: ¿quieren escuchar lo que les voy a decir? Os dejaré, dijo el Señor. Así. Todos los profetas decían: los años que vienen serán gloriosos, el año este será de bendición, como decían, algunos desquiciados, ¿no? Como Ronnie Oliveira, que el 2020 iba a ser año de una cosecha inigualable y que se iban a llenar los estadios y todas las barbaridades que dice no sé cómo llamarlo, porque la verdad que indigna al saber que hay gente que se burla de los que conocen poco la Escritura y los manipula, obviamente, para sacar provecho de ellos. Pero la gente quería escuchar esto, lo bueno. Jonás, si Dios le hubiese dicho: Jonás, vas a estar a mi diestra en la eternidad, Jonás, te voy a mandar lluvias buenas, te voy a dar prosperidad, Jonás hubiese querido esa palabra de Dios. Pero cuando Dios le dijo: hay algo que debes hacer, y quizás sea difícil, y quizás represente un esfuerzo, y quizás no salgan las cosas como vos esperás, tampoco, pero debes hacerlo. Cuando un verdadero siervo de Dios predica, sabe que quizás su prédica no va a competir con las predicaciones de un falso profeta, que no son otra cosa que motivadores. Él está seguro que no van a competir. Él sabe que la gente va a ser más propensa a ir por los caramelos, por las golosinas, que ir por el alimento sólido de la palabra de Dios. Él sabe que a la gente le cuesta escuchar la palabra, estudiarla y ponerla por obra. Que es más fácil reunirlos, hacerles inflar globos, decir que hay un rompimiento, hacerle chistes verdes, orarle por los genitales y todas estas locuras, ¿no? Y hacer a la gente reír. Él sabe esto. Y a veces te desalienta como varón de Dios. Sin importar si sos un gran siervo de Dios o un hombre de fe o una mujer de fe que recién comienza. A veces desalienta un poco. Y vos decís: yo sé cuál es el fin del camino. En esta doctrina no vamos a terminar como terminan estos famosos multimillonarios a costas de la mentira de la gente, porque estos no le han trabajado un día a nadie. Nunca han trabajado un día a nadie. Manipulan a la gente, les mienten, les venden milagros, les hacen pactos de $4,000, $5,000, $6,000 y tampoco te dan garantía de que el milagro ocurra, porque realmente ni ocurren esos milagros. Es todo un ánimo del momento. Vos querés creer, es un placebo, ¿no? Lo que en la ciencia se denomina un placebo. Fíjense que cuando se van a hacer medicinas, no solamente se prueba la droga, o sea, la medicina en sí, sino que también se prueba un placebo, porque a veces el organismo tiende a tener reacciones, tiende a disminuir sus síntomas, tiende a haber ciertas manifestaciones que le llaman psicosomáticas, ¿no? Que producen en la mente e impactan en el cuerpo realmente, porque la persona cree que está mejor, porque la persona cree que esa pastilla lo va a sanar. Por eso figura la palabra placebo. El placebo es algo inocuo que te da, no te hace nada, pero vos no sabes cuál es la pastilla de verdad o la de mentira. Entonces, de esa manera se garantizan que no sea un estado de ánimo o una reacción psicosomática de una mejoría temporal, sino que realmente sea una medicina que traiga sanidad verdadera. Entonces, los falsos profetas son un placebo para la gente. Parece que tu marido nunca se va a ir de la casa, parece que tu esposa y tu familia va a estar bien constituida, parece que vas a ser empresario, millonario, megamillonario, que vas a ser el presidente de tu país, y te decretan y te profetizan que vas a ser el que va a dirigir los destinos de tu país, etc. Pero con el tiempo te golpeas la cabeza contra la pared, es decir, la realidad te golpea. Y te das cuenta que lo único que te dieron simplemente fue un entusiasmo y un ánimo temporal. Aquí Dios le dice a Jonás: Jonás, hijo de Amitai, ve a Nínive, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Cuando le dice levántate, es porque estaba en una posición que no correspondía a un hombre de Dios. Un hombre de Dios siempre tiene que estar en pie. Un hombre de Dios siempre tiene que estar dispuesto
Así como Eneas, cuando el Señor lo sana, le dice, cuando Dios lo va a levantar por mano de Pedro, le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no corresponde que estando sano estés tirado todo el día. O que dejes la cama sin hacer para después volver a acostarte. Si ya estás sano, tenés que actuar, moverte, estar activo. Si sos un hombre de Dios, tenés que estar activo. Tanta bendición de Dios te dio, tanta sabiduría te dio, tantas cosas que aprendiste. No podés estar tirado en el sentido espiritual, inactivo en cuanto a ese conocimiento o en cuanto a esas experiencias que Dios te permitió vivir. Tenés que estar en pie y ser un canal de bendición a otros. Entonces le dice, levántate y ve a Nínive. No es que Dios le habló justo a la mañana. No, le dice, levántate y empieza a usar los dones que Dios te dio, los recursos que Dios te dio, el conocimiento que Dios te dio. ¿Quién era Jonás? Un profeta de Dios. No podía estar sentado tomando un té o un café o jugando algún juego con los amigos. Sos un profeta. Tenés un mensaje que la gente necesita. Activalo, activate, ponete en marcha. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Esto es, tenés luz, ponela en un lugar alto que brille, que alguien la pueda ver. Yo incentivo a todos los oyentes de sana doctrina, de sana enseñanza, o que quieren buscar una sana enseñanza, que tienen que poner su conocimiento y lo que han aprendido en un lugar alto, donde la gente lo pueda ver. Hoy pueden ser las redes sociales, mañana puede ser el trabajo, pasado puede ser hablando con otros creyentes que están envueltos en estas falsas doctrinas, pero la luz tiene que poder verse. Una luz que se tapa con una frazada no tiene sentido de encenderla, porque está cubierta. Bueno, eso significa levántate. Todo lo que sabes de Dios, todo lo que Dios te habló, lo hizo con un propósito. Es que te levantes y lleves el mensaje donde está el que lo necesita realmente. En este contexto, el que los necesitaba eran los habitantes de Nínive. Realmente los de Nínive estaban mal. Y ellos, si bien quizás tenían esa duda si estoy mal o no, Dios quería estar seguro de que ellos habían escuchado claramente el mensaje, porque luego iban a venir las consecuencias. Bueno, yo les he comentado que lo que estoy haciendo después de 30 años de ministerio y casi o más de 40 años de conocer a Dios, lo que estoy haciendo lo hago hace 1 año y medio, es decir, exponer a los falsos profetas y dar una enseñanza bastante profunda, abierta para todos, lo que a veces se hace en un contexto de iglesia nada más. ¿Pero por qué? Ya hubo otros varones que lo hacían y lo hicieron en las redes sociales, a veces hermanos, a veces líderes, pastores o pastores con ministerios pequeños o con poca trayectoria o con poco testimonio, quizás cometieron errores y demás, pero intentaron buscar sana doctrina. Entonces, no escuchados los primeros, o los segundos, o los terceros, Dios mandó a gente, a otras personas. En este caso a mí, ¿cómo habrá levantado otros tantos más? Que fundé una organización que tiene 197 congregaciones, más o menos, casi 130 templos propios de la organización, obviamente, 140 comedores, bueno, pero más que nada lo describo como una envergadura. Y tengo 30 años de ministerio y un testimonio intachable. Jamás caí en adulterio con ninguna persona, ni antes de cuando era creyente, ni luego cuando comencé a hacerme cargo de una tarea ministerial. Y tengo conocimiento de las Escrituras porque me he dedicado a estudiar la Biblia durante más de 30 años. Entonces, tiene que Dios enviar y poner en conocimiento a través de los primeros, los segundos, los terceros, a quienes tenga que mandar, porque luego vendrán las consecuencias. Entendida la doctrina, la elección es de la gente. Y Dios dirá, ahora voy a evaluar si pagan las consecuencias de su error o los perdono. Esto era lo que Dios quería, que Él cumpla su tarea. Dios haría lo que Él debe hacer. Cada persona tiene que hacer lo que Dios le encomienda. Yo no puedo decir quién va a aceptar a Cristo o quién no. Yo puedo predicar el mensaje y que Dios decida a quién le toca el corazón y a quién no. Yo no decido quién se va a levantar como un obrero, como un siervo y quién no.
pero yo puedo impartir el conocimiento y echada el pan sobre las aguas, como dice la Escritura, cada uno sabrá qué es lo que quiere comer de ese pan o cómo lo quiere asimilar, qué provecho le quiere sacar. Y Dios confirmará a quién levantará y a quién no levantará. Dice entonces la Escritura, levántate. Ya sabemos lo que significa levantarse. A veces tenemos muchas cualidades, pero no estamos activos, no nos ponemos en marcha. Hay gente que sabe de oficios, hay gente que tiene buen conocimiento de la Escritura, hay gente que tiene buena voz, hay personas que saben cantar bien, hay personas que saben dirigir grupos, pero no están activos, no están en marcha, están sentados, acostados, descansando. No era el momento de esa posición, el momento era de estar en pie. Levántate, le dijo. Y ahora que estás levantado, que estás presto a usar todo lo que Dios te dio, a ponerte en tu rol de profeta, o en el rol de un líder, o en el rol de un padre, porque también a veces uno como padre se tira, que sea lo que sea. Pero otra cosa es ser proactivo, es decir, estar involucrado en todas las áreas o en las tareas de la familia. Y otra vez, que será lo que tenga que ser, dicen algunos. Y hay otros que se rebelan ante lo que tenga que ser y dicen, no hay chance de que yo deje mi hijo librado o mi hija librada al azar de lo que sea, no. Van a ser hombres de bien o mujeres de bien. Entonces, luego le dice, ve a Nínive. ¿A dónde? ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde realmente está la necesidad? Donde esté el cuerpo muerto, dice la Escritura, allí estarán las aves. Ahí donde está la necesidad, ahí debes ir. Y da a conocer lo que sos y el mensaje que tenés. Pregona contra ella, porque realmente están en una situación límite. Si Dios me mandó a mí, primero mandó a quizás líderes, obreros, algún pastor joven, o alguno que ni siquiera líderes, simplemente creyentes. Y luego empezó a mandar personas con más experiencia, personas con más poder de la palabra, personas con más poder del testimonio, personas que conocen o que conocemos el mover del Espíritu, la liberación, la sanidad, las visiones, los sueños. Cuando Dios te habla, lo genuino quiere decir que la gota o la medida de Dios se está llegando a su límite y que Dios posterior a eso va a actuar. Siempre antes de un juicio viene la advertencia por mano de hombres de Dios, una y otra y otra y otra vez, hasta que realmente Dios dice, ya están puestos en conocimiento, ahora es el momento de actuar. Dice la Escritura, y Jonás se levantó, pero no se levantó para hacer la voluntad de Dios, se levantó para huir de la presencia de Dios. Vamos a dejarlo ahí por ahora, para que vayamos llevando esta historia, porque se nos va a ir mucho el tiempo. Vamos a ir llevando esta historia de a poco. Es una historia muy interesante, la historia de Jonás. El versículo 1 y 2 solamente miren todo lo que nos enseñó. Nosotros, como les digo, iremos seleccionando algunos versículos y luego le iremos contando la historia. Ustedes pueden comenzar a leerla porque es un libro muy cortito de la Biblia y es una historia muy, pero muy aleccionadora. Vamos a dejarlo aquí. Nos vamos de la estación.